Buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Álvaro López, soy el especialista en mercadeo para la Oficina Latinoamericana del Consejo de Granos de Estados Unidos y los estaré acompañando como moderador en esta sesión sobre el uso de DDGS en dietas de aves. Para los que no conocen al Consejo de Granos de los Estados Unidos, esta es una entidad privada sin ánimo de lucro que tiene como misión desarrollar los mercados de exportación para el maíz, el sorgo, la cebada, todos producidos en Estados Unidos, así como para los coproductos relacionados con estos tres cereales, como son los granos secos de destilería consolubles o DDGS, de los cuales vamos a hablar a profundidad en la sesión de hoy. Para darles la bienvenida, está con nosotros Horacio Joachín en representación de ADM. Horacio, un gusto saludarte y adelante. Gusto saludarlos. Bueno, agradecemos al equipo del US Grain Council, especialmente a Álvaro, Alejandro y Jorge, y sus conocimientos, y a todos nuestros clientes y colegas. Bienvenida a este, mucho provecho para sus empresas. Dejo la palabra, Álvaro. Gracias, Horacio. Bueno, antes de iniciar con la sesión de hoy, quiero resaltar algunos aspectos que nos permitirán que puedan aprovechar de la mejor forma posible este espacio. Y lo primero es que los micrófonos y cámaras van a estar deshabilitados. Dos, que es una bastante clave, para hacer sus preguntas tendrán dos opciones. A, buscar en la barra inferior de la pantalla de Zoom el icono que dice QIA, como el que ven en pantalla en este momento proyectado, y también puede decir preguntas y respuestas. Por favor, utilicemos este botón para hacerle las preguntas a nuestro expositor y las preguntas las pueden hacer de forma anónima a través de ese chat. También existe un chat cuyo símbolo también está en la pantalla. Este chat, por favor, utilicémoslo únicamente para las preguntas generales que no son específicamente para el conferencista. 3, el evento quedará grabado y la presentación estará disponible para los participantes. Durante la sesión, además de las preguntas que ustedes hagan, tenemos unas encuestas que estaremos haciendo durante la sesión para poder interactuar con los participantes, con ustedes. Y tenemos una última encuesta antes de terminar la sesión, que será una breve encuesta sobre la sesión en general. La sesión de hoy está programada para terminar a las 3:30. Tenemos un espacio de 1 hora y media. En pantalla tenemos la agenda del programa de esta tarde. Ahora continúo con ustedes una breve introducción de la persona que estará compartiendo con ustedes su experiencia del uso de DGS en las dietas de aves, el doctor Mario Zumbao. El doctor Mario Zumbao es ingeniero agrónomo, zootecnista de la Universidad de Costa Rica y maestro en ciencias avícolas de la Universidad de Georgia de Estados Unidos. Tiene más de 30 años de experiencia en consultorías, brindando asesoría en manejo de nutrición avícola para reproductoras livianas, pesadas, pollos de engorde y gallinas ponedoras. Además, ha conducido múltiples investigaciones sobre ingredientes, programas de alimentación avícola, que han resaltado en más de 60 publicaciones científicas, técnicas en nutrición y alimentación avícola. Doctor Zumbado, para nosotros es un placer tenerlo esta tarde. Bienvenido, adelante y por favor con su presentación. Muy buenas tardes. Es un gusto realmente estar compartiendo hoy con colegas, tal vez algunos amigos que no veo quiénes están en la lista, pero probablemente nos conocemos con algunos. Agradezco mucho al Consejo de Granos y a ADM por la organización y la invitación que me hacen a esta serie de seminarios que son tan útiles para nosotros como parte de la industria de alimentación animal. El tema de del uso de los DDGS en alimentación avícola es el que me corresponde tratar de darles un poco más de información de la que hemos venido compartiendo en periodos anteriores. Para empezar, es importante definir un poquito qué quiere decir las palabras DDGS.
Si hacemos la traducción literal, pues se refiere a granos secos de destilería consolubles. Algunos simplemente los llamamos como destilados de maíz, y más fácilmente cuando ya estamos en las fábricas, pues es uso de destilados o destilados. Y decimos de maíz, aunque existen otros cereales, pues el maíz es la principal fuente utilizada en la industria del etanol y la que genera la mayor cantidad de DGS que recibimos nosotros en nuestras plantas. Entonces vamos a hablar un poquito así rápidamente de lo que es la producción de maíz en los Estados Unidos. Este año hay una buena proyección de un crecimiento. Según el USDA, en Estados Unidos se proyecta casi un 6% de incremento en la producción de maíz. Esto significa que se puede llegar a unos 381 millones de toneladas métricas de producción. Y si vemos el comportamiento de la producción de maíz, lo vemos acá, en realidad se ha mantenido en cierta forma constante y tendiendo a crecer desde el 2013, que esto se le atribuye pues principalmente a que ha ido creciendo la industria del etanol, y se calcula que más o menos se destina un 39% de la producción total de maíz, o sea, unas 137 millones de toneladas de maíz para la producción del etanol. Esto pues obviamente trae consigo que se generen los famosos destilados o los DDGS, que se calcula que más o menos la producción son unos 38 millones y medio en el periodo del 2019-2020. Eso representa alrededor de 11% del maíz. Ahora, que esa producción total de los 38 millones y medio de toneladas métricas que se generan de destilados, aproximadamente el 73%, o sea, unos 28 millones, se utiliza internamente en los Estados Unidos en la industria de alimentos para alimentación animal, no necesariamente secos. Una cierta cantidad se utiliza directamente de las plantas de etanol en condición húmeda, y más o menos 10 millones y medio de toneladas métricas, que representan el 27% restante, se destina a exportación a diferentes mercados. Este comportamiento de la exportación ha cambiado, y aquí les pongo, por ejemplo, lo que ocurría alrededor del 2015, cuando el principal mercado importador de los DDGS era China, con más de la mitad del consumo de producto, y posteriormente, por situaciones comerciales, ha ido cambiando un poco esto, y vemos que hoy en día el principal importador es México, y los países de Asia, hay 5 países de Asia que junto con México consumen más del 50% de la producción total de la exportación de DGS de los Estados Unidos. Si nos vamos a Centroamérica específicamente, los principales países importadores son Guatemala, El Salvador y Costa Rica, seguidos de Honduras, y los que menos importan en este momento pues son Panamá y por último Nicaragua. Ahora, para entrar un poco ya en el tema de lo que es el maíz y la industria del etanol, es importante repasar rápidamente lo que es la estructura del grano de maíz. Es el que nos determina qué es lo que vamos a obtener en uno u otro de la industria del etanol. El grano de maíz está conformado por un pericarpio, o sea que es la parte externa fibrosa principalmente. Luego está la parte más interna, que es lo que llamamos el germen del maíz. Ahí en el germen o el embrión es donde está localizado principalmente el aceite, y es donde se concentra más la parte proteica del producto. Y el resto es lo que llamamos el endospermo, que cubre la mayor parte del grano, y dentro de ese está el almidón, que es el principal componente del grano. Se calcula más o menos un 65% de almidón en el grano de maíz, y este almidón es el que tiene la importancia en la industria, la importancia primaria, digamos, en la industria del etanol,
porque es el que genera el etanol y como un producto adicional que sale del proceso es el CO2. El procesamiento del maíz en los Estados Unidos se realiza de dos formas. Una es la molienda en húmedo y la otra molienda en seco. A nosotros, en realidad, la molienda en húmedo que presento acá, pues no es de interés para esta presentación, pero sí se las pongo porque en términos generales también la industria animal tiene acceso a algunos coproductos que se generan de este tipo de procesamiento en húmedo. El objetivo primario de la molienda en húmedo es producir aceite y producir algunos productos a partir del almidón de uso industrial, edulcorantes y algo incluso de etanol. Y también en ese proceso, pues los coproductos para uso animal que nosotros más o menos conocemos es harina de germen de maíz, el gluten fit, o sea, el gluten fibroso, que algunos lo hemos utilizado en alguna época, y también tenemos el gluten meal, que es el de alta proteína, producto que tiene 60 y hasta 70% de proteína según el proceso. Desde el punto de vista nuestro, de la presentación de hoy, pues nos interesa más conversar sobre lo que es la molienda en seco, que es la que se utiliza tradicionalmente en la generación de etanol. La molienda en seco, previo, digamos, a hablar de la tradicional y de la que más conocemos, podemos hablar rápidamente de un proceso adicional que involucra tecnología adicional en las plantas de etanol que se le denomina fraccionamiento. El fraccionamiento implica incorporar equipos adicionales que permiten separar algunos componentes del grano previo a la molienda en seco. Entre otros, genera salvado, harina de germen para uso animal, y además genera DDGS con una extracción mayor de aceite. Entonces, normalmente en este tipo de fraccionamiento pues, se va a generar un DDGS bajo en aceite principalmente, porque se extrae mucho aceite al producto. Entonces, básicamente, las plantas de etanol incorporan estas tecnologías, que son tecnologías muy especializadas, y el objetivo primario pues, es concentrar más los carbohidratos. Pero lo que hace es que separan la fibra, lo más que puedan de fibra, se concentran los carbohidratos y eso va a ser más eficiente el proceso de fermentación para obtener etanol y por lo tanto pues presume que se va a obtener una mayor cantidad de etanol por cada tonelada de maíz que ingrese a la planta. Y esto, pues, además de la mejor fermentación del etanol, permite que se obtenga también un aceite residual, que es el aceite de destilados, se obtienen los otros coproductos y permite que los DDGS también salgan con más proteína. Entonces, puede que en algún momento aparezcan en el mercado DDGS de más de 40% de proteína cuando las plantas de etanol tienen este tipo de tecnología adicional. Como les decía, desde el punto de vista nuestro, o sea, de la charla de hoy, pues vamos a hablar más del método convencional de molienda en seco, que es el que más utilizan las plantas de forma tradicional para generar el etanol y los destilados. Las plantas de etanol hoy en día son plantas muy modernas, distribuidas en todas las zonas graneras de los Estados Unidos. Como les decía anteriormente, no solo se genera etanol de maíz, puede ser de sorgo, de trigo, de cualquier cereal que contenga alto nivel de almidón. Estas plantas continúan construyéndose. Aquí les muestro la construcción de una nueva planta que está en Iowa, de la empresa ADM. Básicamente, ¿qué es el proceso de producción de etanol y como coproducto los destilados? Pues básicamente se recibe maíz, el maíz es sometido a una limpieza y en todo el proceso que implica usar varios insumos se genera el alcohol, o sea, el etanol, y como coproducto los destilados. Estos destilados normalmente ustedes ven que salen húmedos, parte de eso pueden ser destinados directamente a la ganadería. Más que todo, pues tiene que ser ganaderías a cierta distancia de las plantas de etanol, porque es un producto que va a ser inestable y tiene que usarse rápidamente por la humedad. Y otra parte que es secada y que genera lo que llamaríamos los DDGS, o sea, los granos secos de destilería.
Entonces, básicamente, si nos ubicamos un poco en lo que es el proceso aquí resumido, el maíz entra, se limpia, se muele, se crea una masa húmeda que se somete a un proceso de fermentación. Este proceso de fermentación genera CO2. Luego, esa masa líquida, líquida sólida, digamos, se convierte en etanol por destilación y ahí va a salir toda la masa ya semisólida, que es la que nos va a generar los DDGS, ya sea secos totalmente o lo que les decía, húmedos. Dentro del proceso, digamos, de producción de los destilados, hay dos componentes muy importantes, que es el uso de enzimas y levaduras, que nos va a dar un cierto cambio al producto final con respecto al maíz original. También hay otro paso, que es la posible centrifugación de la masa sólida, que nos va a generar aceite. Y esto pues implica un diferencial en la composición del producto final. Y luego está también el secado, que es un procedimiento que nos puede alterar un poco la calidad del producto. Usualmente pues hoy en día ya está muy controlado, pero hace unos años era un problema bastante serio, porque las condiciones de secado no eran quizás las óptimas en algunas plantas y nos generaban productos de baja digestibilidad. En conclusión, entonces, cuando un grano de maíz es sometido al proceso de molienda en seco para generar el etanol, se genera más o menos un tercio de CO2, un tercio de los destilados y un tercio del etanol, esto considerándolo por peso. Y en algunas plantas podrían extraer el aceite de destilería. Aquí vamos a entrar a la primera pregunta. Vamos a ir con 4 preguntas. Esta es la primera, en donde vamos a ver el uso de DDG y los niveles de acuerdo a la experiencia de los participantes en el seminario. Le pido a Álvaro, por favor, lanzar la pregunta. Vamos a darle unos minutos, Mario, que ahora es que están entrando las respuestas. Perfecto. Bueno, Mario, creo que aquí es donde ya casi vamos a llegar a un 50%. Démosle un minutico más a ver si logramos.
de que tengamos un 50% de respuestas y continuamos. Bueno, voy a continuar, doctor Zumbao, entonces. Ok, a partir de las conversaciones, preguntas, seminarios, etcétera, que hemos realizado y conversaciones con colegas, yo he sacado 8 temas, digamos, que podrían ser los de mayor importancia y los que más cuestionan los posibles usuarios o los que usan los destilados. Estos serán los 8 puntos que voy a ir tocando acá en la presentación, empezando por los certificados de calidad de compra. Estos certificados de calidad de compra son sumamente importantes. Normalmente cuando se compra un embarque de destilados, pues pedimos estos certificados que pueden contener toda la información que nosotros solicitemos de acuerdo al comprador. Por ejemplo, este es un certificado donde vemos que pues básicamente lo que comprende es el análisis proximal, o sea, los componentes de análisis proximal, el PROFAT, que es la suma de proteína más grasa, y el color, que se especifica como el valor L Hunter. Vamos a ir explicando punto por punto sobre un certificado. El primer punto que aparece va a ser el nombre del producto que fue muestreado por la empresa. Entonces aquí, por ejemplo, se indica que son granos secos de destilería consolubles, golden, o sea, dorados. Normalmente se indica cuántas son las barcazas que comprenden ese embarque que estamos recibiendo. Luego viene el nombre de lo que se llama el surveyor, o sea, ese laboratorio que se ha contratado para realizar muestreo y análisis del producto. Luego viene el posible análisis proximal. Este análisis proximal, en este ejemplo, de este certificado, vean que falta fibra y cenizas. Algunas veces se omite fibra y cenizas porque pues, se ha comprobado que tiende a ser muy constante en los destilados. No hay mucha variación en ellos, pero siempre es conveniente mejor tener completo ese análisis proximal. Como les decía, tenemos el PROFAT. El PROFAT se ha convertido, digamos, en una de las formas más importantes para negociar los destilados, porque se garantiza un mínimo de PROFAT, que básicamente pues, es la suma de grasa y proteína. Entonces, si baja uno, pues debería subir el otro para llegarle al mínimo establecido en el contrato. También en el certificado podemos incluir las micotoxinas que solicitemos y que estemos dispuestos a pagar, digamos, como compradores. Normalmente un certificado que viene de Estados Unidos generalmente va a traer aflatoxinas como estándar y quizás DON o mitoxina, pero si queremos el resto de micotoxinas, pues ya es un criterio propio del comprador. Otro factor que tal vez algunos compradores quieren tener es mediciones de la oxidación, de la posible enranciamiento de ese aceite. Es un aceite que recordemos que es bastante insaturado, de muy alta calidad y por lo tanto pues sujeto a cierto grado de peroxidación. Entonces hay varias mediciones como valor de peróxido y preferiblemente el índice de estabilidad oxidativa o el índice también de anicidina, que son más exactos para medir oxidación. Y por último, siempre incluimos la escala de Hunter, los valores Hunter. Principalmente el valor que nos interesa es el que llamamos el L, que es el que nos da la parte de color de brillante, claro del producto. Y pues combinado con los amarillos, pues nos dice más o menos cómo anda el producto en cuanto a esa condición de color. Normalmente hoy en día estamos hablando de que queremos arriba de 50 en la escala L de Hunter.
y ese sería un valor, digámosle, que está bastante estandarizado en la industria. Ahora, cuando nosotros recibimos el certificado, pues es muy importante que corroboremos lo que estamos recibiendo con ese certificado, y lo ideal pues es tener acceso a un análisis propio que, como les digo, compruebe que lo que está en el certificado lo cumple ya el producto que está llegando a nuestra planta. Por ejemplo, aquí vemos que la suma de proteína más extracto etéreo, o sea, el Profat, cumple bastante bien. Este nos está dando 36.9. Aquí nos están garantizando un mínimo de 36 según los análisis. Y así por el estilo, pues tenemos toda la posibilidad de analizarlo para que logremos montar una adecuada matriz de formulación y así hacer, digamos, sacarle el máximo provecho a esos destilados que recibimos. Hay que considerar que esto es un producto, obviamente, de una industria que puede ser variable, lo mismo que nos ocurre con, por ejemplo, la harina o pasta de soya, que al ser un coproducto de una industria, pues tiende a tener variabilidad. Ahora, ¿qué importancia tiene el color en relación al valor nutricional? Este es un tema que se discute mucho, hay controversia, hay investigaciones que chocan unas con otras, no está bastante claro, pero sí es bastante claro que, digamos, cuando nosotros hemos recibido un producto que consideramos de buena calidad, pues está en una escala que es arriba de 50L, que aquí estamos hablando de productos probablemente de 60, aquí de 55, aquí arriba de 50, aquí muy cercano a 50, posiblemente por debajo, y ya un producto más oscuro que probablemente esté muy por debajo de 50. Ahora, ¿qué nos dice esto del color? Como les decía, es un tema un poquito subjetivo, controversial. La gente lo primero que piensa cuando ve un producto oscuro, como ocurre con la harina o pasta de soya, es que hay una posible reacción de Maillard por calentamiento. Eso es lo primero que se nos ocurre. Entonces, la duda ¿es producto sobrecalentado o más bien es la adición de los solubles? Cuando hay un procesamiento que se sacan los solubles, estos normalmente tienden a devolverse al proceso antes del secado y pues le van a dar un color más oscuro al producto. Entonces, mucho depende de las plantas de etanol, cómo están manejando esta adición de solubles. Y esto se demuestra en este experimento realizado en el 2006, donde se nota que conforme se va aumentando la adición de los solubles, o sea, lo que llaman vinasa o melasas, desde 0 hasta 42 galones por minuto en el proceso, se nota cómo va cayendo el valor L hasta llegar por debajo del 50 que conversábamos anteriormente, y esto pues obviamente hace que tengamos un producto más oscuro, y por lo tanto podríamos estar pensando que es un producto de mala calidad y tal vez no necesariamente, simplemente sea por la presencia de esa vinaza. Si lo vemos acá, hay investigaciones que sí indican que hay una correlación entre la lisina digestible, la digestibilidad de la lisina y el color. Si lo vemos acá, conforme aumenta el valor L, sí hay una tendencia a que mejore el contenido de lisina digestible y una correlación más o menos buena en este experimento. Aquí lo que no sabemos es si utilizaron un producto oscuro en estos casos de bajo valor L por efecto de calentamiento o por efecto de adición de los solubles. Este es otro ejemplo de un embarque real que se recibe, donde tenemos 3 barcazas y vemos que una de las barcazas tiene un valor por debajo de 50, con un menor contenido de lisina digestible. Las que daban arriba de 50L tienen mejor valor de lisina digestible. ¿Qué recibimos nosotros en nuestra área? Este es un ejemplo de lo que se recibe en un año. De febrero a noviembre tenemos estos 6 embarques destilados que en todos los casos promedian cerca de 55 valor L. Y prácticamente de todas las barcazas que componen cada uno de estos embarques, solo una estuvo cerca de 50. Esto mucho se logra también cuando hay cierta presión hacia el vendedor para que nos venda un producto que más tienda a ser golden
y que nos dé un valor L arriba de 50, 52. Ahora, si nos vamos a la literatura, como les decía, pues hay mucha información de cuál es el efecto de este color oscuro en los destilados. La tendencia siempre es que sí hay una caída un poco en digestibilidad, principalmente de lisina, y una tendencia a que haya menos rendimiento en los pollos. Aún así, el último trabajo que tengo acceso, que es de la Universidad de Arkansas del 2020, en donde analizaron 8 muestras provenientes de diferentes plantas, se nota como solo 2 muestras que tenían por debajo de 50, que es la 2 y la 5, mostraban esos valores y el resto eran valores bastante altos, arriba de 55L. Cuando se fueron a medir la digestibilidad de la lisina, pues la sorpresa es que realmente no hay una correlación en este estudio que nos indique que conforme tengamos productos de bajo L, la digestibilidad se afecte. Si ustedes ven, la digestibilidad de la lisina en estas 2 muestras, que son las más bajas L, nos da una buena digestibilidad de lisina, mientras que la muestra que dio la más baja digestibilidad de lisina estaba bien dentro del valor L. Entonces, como que es bastante contradictorio el tema y creo que seguiremos en esta situación de contradicción porque hasta que no sepamos si realmente es la adición de solubles o calentamiento el que está afectando el producto, pues difícilmente vamos a tener una característica bien definida en términos de digestibilidad. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el nivel de aceite y cómo afecta la composición del producto. Tal vez, Álvaro, aquí lanzamos la segunda pregunta. Listo. Una pregunta, doctor. Leemos los resultados de la primera y continuamos con el poll. Perfecto, perfecto. Sería mejor si... No la pudimos proyectar en este momento, pero la primera pregunta, que es: ¿ha utilizado los granos secos de destilería consolubles en dietas de pollo de engorde? De 16, 6 colocaron sí, y de 16, 10 colocaron no. En la siguiente respuesta, si su respuesta a la pregunta anterior fue sí, por favor indique cuál fue el nivel de inclusión de DDGS que utilizaba en las dietas de pollo de engorde. Si respondió no, por favor seleccione la opción 0. De 16, 9 colocaron esa opción. Después menos de un 10%, de 16, 5. Y más de un 10% de 16 que contestaron, 2 personas, doctora. Perfecto. En la 3, han utilizado los granos secos de destilería consolubles, DDGS, en dietas de aves de postura. De 16 colocaron sí, y de 16, 6 colocaron no. Y la cuarta, si su respuesta a la pregunta anterior fue sí, por favor indique el nivel de inclusión utilizado en dietas de aves de postura, y si respondió no, por favor seleccione la opción 0. De 6 fue un 0%, de 16 un 6 fue un 0%, de 16 un 9 colocaron menos de un 10, y de 16 una persona colocó más de un 10%. Esos fueron los resultados de esa primera encuesta. Perfecto. Y ahora Eso indica que sí hay una disparidad, digamos, tanto en uso como en niveles que utilizan en pollo y ponedor. Perfecto. Entonces ahora vamos con las del nivel de aceite, ¿correcto, doctor? Correcto. Listo. Vamos a darles unos minutos que ya están empezando a entrar las respuestas, doctor. Esta es más rápida por ser una sola, ¿no? Así es. Sí.
Chévere, en esta llegamos a un 50%. Voy a ver si de pronto se animan un poquito más. Y leo el resultado y seguimos, doctor, para que no, Perfecto. para que usted lo tenga de una vez en vivo y en directo. Bueno, yo creo que sigamos los resultados. Entonces, en su experiencia con DDGS, el nivel de aceite de los mismos es alto, más de un 9%, 0, de 17 no hubo ninguna respuesta. Medio, entre 6 y 9, de 17 contestaron 5. Bajo, menor de un 6, 2 contestaron de 17. No sabe, 4 de 17. Y no han tenido la experiencia, 6 de 17. Ok, excelente. Listo. Este es un tema importante, como les decía anteriormente, porque las tecnologías cambian, las prácticas dentro de las plantas de etanol cambian y la introducción de sistemas de centrifugado, como les indiqué, hace que hoy en día pues, podamos tener destilados con diferentes contenidos de aceite. El convencional pues, es normalmente el que hemos recibido casi siempre, que es cercano al 10%, el reducido por debajo de 9%, arriba de 5%, y ya cuando se somete el producto a doble centrifugado, pues normalmente vamos a tener productos por debajo de 5% de aceite. Lo que recibimos en nuestra área, pues normalmente los últimos embarques han andado rondando 7,5 a 8,5%, y lo vemos acá. Estos son valores más o menos de lo que estamos hablando. Podemos decir que 7,5 es un valor que nos coloca el producto en un nivel de aceite intermedio, ya no dentro del producto convencional. Anteriormente, si lo vemos antes del 2016, recibíamos producto alto en aceite, 9,6 promedio en ese periodo, con menor proteína, siempre cumpliendo con el PROFAT, pero posteriormente vemos por periodos cómo ha ido aumentando la proteína y bajando el contenido de aceite, siempre manteniendo el PROFAT. Entonces, lo que quiere decir es que si sube, si se extrae más aceite, pues ha tendido a aumentar la proteína, y lo que es interesante es que la fibra se ha mantenido más o menos dentro del mismo valor, de alrededor de un 7%. La medición de la grasa en los TDGs es una fuente de variación muy importante. Normalmente pues, se utiliza, el más común es el método de extracto etéreo, ¿verdad? Que es el método de la OAS estándar, en donde se mide grasa cruda, o cuando se introduce hidrólisis ácida. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, normalmente cuando es un producto bajo en aceite, bajo contenido de grasa, por ejemplo, estas muestras 1 y 5 que están bajas en grasa, hace que cuando se extrae hidrólisis ácida haya una diferencia más grande entre los dos valores de laboratorio. Si vemos, la hidrólisis ácida tiende a extraer más aceite en muestras de baja grasa, pero no así necesariamente en muestras de alta grasa, porque aquí vemos que estos son ya productos más convencionales, cercanos al 10% de grasa, y lo vemos en el coeficiente de variación. Cuando se hace el método de extracto etéreo, la variación es mayor que cuando se usa hidrólisis ácida. Entonces, tenemos que poner atención al método que esté usando en el laboratorio, si es extracto etéreo, se está incluyendo hidrólisis ácida, porque vean ustedes que cuando se comparan diferentes laboratorios, hay una variación importante entre laboratorios que nos dan un coeficiente de variación más alto en muestras que son de baja contenido de grasa, como es la 1 y la 5, mientras que el restante de muestras, de las 8 muestras, el coeficiente de variación tiende a ser menor entre laboratorios. Entonces, estos son fuentes de variación muy importantes.
Ahora, cuando nosotros recibimos un producto, un embarque de destilados en nuestra fábrica, uno de los aspectos más importantes para nosotros es cuantificar cuánta energía tienen para incluirla en nuestra matriz de formulación y así trabajar de la forma más exacta posible ese valor de energía metabolizable. Existen en este sentido ecuaciones de regresión, hay varias en la literatura, aquí les pongo 4 o 5 en realidad, ecuaciones de regresión. Nosotros tenemos que recurrir a una ecuación de regresión que sea simple, o sea, que podamos manejar fácilmente en nuestra fábrica, y usualmente lo más simple es manejar una ecuación que tenga solo componentes de análisis proximal, o sea, grasa, fibra, proteínas, cenizas, etcétera, y que no incluye algunos componentes ya más difíciles de medir. Por ejemplo, aquí tenemos semicelulosa, energía bruta que requiere bomba calorimétrica, almidón que hoy pues en día ya con el NIR podemos cuantificarlo, pero si no tenemos NIR pues tenemos que recurrir a un análisis proximal en química húmeda y se complica un poco el tema. Entonces, si nosotros adoptamos una ecuación, pues esa es la que vamos a seguir usando en base a lo que podamos analizar del producto. Ahora, ¿cómo nos afecta el aceite? El contenido de aceite, el contenido de energía metabolizable. Bueno, la correlación que hay en esto no es tan exacta, no es tan alta. Si ustedes ven, tenemos una correlación relativamente baja y se nos dificulta decir cuál es realmente el efecto que tiene solo la grasa, solo el extracto etéreo en el contenido de energía metabolizable. Por eso es que es mejor usar ecuaciones más amplias que nos permitan tener un poquito más de medición de esas variaciones. Si nosotros utilizamos algunas ecuaciones de regresión, por ejemplo, aquí tengo dos ejemplos. La energía metabolizable aparente medida por 2 ecuaciones del mismo autor, con diferentes componentes de la ecuación, comparada con la energía metabolizable verdadera que desarrollaron Nick Dale y Bartal en la Universidad de Georgia, y vemos que estas 2 ecuaciones se comportan bastante similar, pero cuando hablamos de energía metabolizable verdadera hay una diferencia importante de más de 100 kilocalorías. Entonces esto quiere decir que podemos nosotros jugar con las ecuaciones, pero definir muy bien qué es lo que estamos usando para que constantemente sea la que incluyamos en nuestros cálculos. Vamos al tema de aminoácidos. La digestibilidad de aminoácidos, como dijimos anteriormente, está sujeta mucho a la situación de los procesos que sufran los productos, como los destilados de maíz, la harina de soya, etc. Cuando nosotros recurrimos a tabla de composición de alimentos, pues ellos nos van a dar ciertos valores estándar, promedios, que tal vez no son tan exactos para los valores o para los embarques que estamos recibiendo en planta. Si nosotros logramos conectarnos con NIR a bases de datos de algunas empresas que nos suministran toda esta información de análisis, esto nos da una mucha más precisión y además rapidez en los resultados al estar conectados a esas bases de datos. Hay que tomar en cuenta que el perfil de aminoácidos de la proteína de los destilados esperamos siempre que refleje el perfil de la proteína del maíz. O sea, si vienen del maíz, pues el perfil de aminoácidos debería ser similar, solo que con una proteína más concentrada en los destilados. Aún así hay que tomar en cuenta, como les dije al principio del procesamiento, que durante la fermentación hay levaduras incluso enzimas que pueden provocar ciertos cambios en esas proteínas que nos haga que el perfil de aminoácidos varíe un poco. Y esto lo vemos en este ejemplo. Estos análisis de DDGS comparado al maíz nos demuestran que no necesariamente cuando vemos el perfil de aminoácidos como porcentaje de la proteína es exactamente igual al del maíz. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí tenemos la lisina, los aminoácidos azufrados, la arginina, están por debajo del maíz, pero hay otros como la tionina, la valina, la isoleucina que tienen que estar por arriba como porcentaje de la proteína del maíz. Entonces en esto, pues lo importante es que tenemos que estar encima de estar valorando estos componentes y por otro lado, también estar midiendo lo que es aminoácidos digestibles.
porque si ustedes lo ven acá, cuando hemos hecho los análisis basados en NIR, conectados a alguna base de datos, pues vemos que hay una diferencia importante. Por ejemplo, vean los aminoácidos azufrados más altos medidos en el embarque que estamos hablando, comparado a lo que dicen dos tablas de composición de alimentos. Entonces aquí estaríamos perdiendo pues, una buena cantidad de aminoácidos en la formulación, porque realmente es más lo que tiene que lo que dicen las tablas. Igualmente vemos para el triptófano, para la arginina. Entonces esto lo que nos dice pues es que lo ideal siempre es que tengamos una forma de medición más exacta de cada embarque que recibimos de este tipo de alimentos. El nivel de grasa se ha encontrado también que tiende a tener un efecto importante en la digestibilidad de aminoácidos. Esto no hay una explicación tal vez tan clara, pero sí se notó evidentemente que cuando tenemos un producto de más alta grasa comparado a uno donde se les trae más grasa, hay una tendencia a que el de más grasa tenga una mayor digestibilidad de aminoácidos comparado al de menos grasa. Casi que prácticamente todos los aminoácidos, ustedes lo ven acá, tienen una mejor digestibilidad, o sea, vamos a tener más aminoácidos digestibles para formular. La explicación preliminar que se da es que cuando se extrae grasa, al estar sujeto el producto a la centrifugación, expone más los aminoácidos al secado posterior que se hace, y este secado pues podría estar afectando un poco la disponibilidad de esos aminoácidos y los hace un poquito menos digestibles. Por lo tanto, esto es un tema bastante interesante que queda ahí a la espera de ser investigado un poco más fuertemente. Otro tema es el caso de los minerales, que es el quinto punto de los 8 que les comenté que íbamos a tocar hoy. Los minerales en los DDGS son componentes muy importantes, y vamos a hacer la siguiente pregunta, que se refiere a la disponibilidad del fósforo. ¿Qué conocen ustedes de la disponibilidad del fósforo en los destilados? La lanzo en un minuto, doctor Zumba. Listo, doctor. Yo creo que la dejamos ahí. Por el momento, bueno, ya todos lo leyeron. Reconoce los DGS, tiene alguna disponibilidad de fósforo hasta 3 veces más alta del maíz y la soya. De 15, 5 colocaron sí, y de 15, 10 colocaron no, doctor Zumbao. Ok, perfecto. El fósforo y el sodio son dos componentes, adicionalmente el azufre, que tenemos que estar revisando. El caso del azufre no es importante en la parte avícola, pero el fósforo y sodio sí son importantes. En el caso del fósforo, lo que se ha demostrado muy claramente es que comparado con ingredientes de origen vegetal como maíz y soya, los destilados tienen un nivel mucho más alto de fósforo no fítico, o sea, fósforo más disponible para las aves, para los monogástricos, comparativamente a maíz y soya. Aquí resumo este trabajo, donde vemos que pues, claramente el nivel o la proporción de fósforo no fítico en los DDGs es mucho más alta comparativamente con lo que es la cantidad de fósforo fítico presente en maíz y harina de soya. O sea que tenemos una biodisponibilidad del fósforo bastante más alta.
Esto lo demostramos también cuando analizamos estas muestras, en donde la presencia de fósforo no fítico en estos dos muestras de DGS comparadas al maíz recibidos en planta, nos condujo a que prácticamente el triple del fósforo es no fítico en los DGS comparado al fósforo presente en maíz. Esto pues evidentemente es una gran ventaja en formulación, más hoy en día que ya recibimos la noticia de que los fosfatos están disparando en precio, por lo tanto pues ahí tenemos una gran ventaja con los DDGS. El sodio es otro mineral que tenemos que tener cuidado en el caso de las plantas de etanol, porque hay variabilidad. Este trabajo que se hizo en el 2010 en la Universidad de Georgia, vemos que de 7 muestras analizadas de diferentes plantas, hubo una variación importante en el contenido de sodio, desde 0.09 hasta 0.29, el más alto. Cuando se analizó el contenido de sodio de una misma planta, pero diferentes lotes de producción, la variación fue bastante más baja, o sea, no hubo tanta variación, pero sí valores bastante altos de sodio. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Si lo vemos en este trabajo de la Universidad de Arkansas reciente, ven ustedes que igualmente se detectó que en 8 muestras destilados analizadas, el nivel de sodio varió desde 0.05 mínimo hasta 0.46 máximo, o sea, una variación muy alta de 61% como coeficiente de variación, lo cual no ocurrió, por ejemplo, con el potasio, que es también bastante alto, pero con menos variación, o con el cloro, que tiende a tener un poquito más variación, pero no tan alta como en el caso del sodio. ¿Y por qué es importante esto? Porque uno de los factores positivos de los DDGS es que tienen un alto balance electrolítico, y ustedes saben que esto pues, nos da ciertas ventajas en la formulación de dietas, principalmente para condiciones de estrés calórico, y si vemos los balances de electrolitos, son bastante altos comparativamente, pero variables igualmente, dependiendo principalmente de esa concentración de sodio. Otro tema que es muy importante en el caso de los DDGS y el uso en alimentación es los pigmentos. Los pigmentos o carotenos que contiene el maíz se transmiten directamente a los DDGS, principalmente la luteína y la zeaxantina, que son las dos xantofilas. Estas xantofilas están más concentradas en los destilados. Si lo vemos acá como xantofilas totales, hay un buen incremento de los valores de xantofilas que nos da una ventaja en pigmentación de yema. En un trabajo muy interesante que se hizo en la Universidad de Missouri, que lo vemos acá, se realizaron 2 experimentos, uno con un DDG Gold y otro con un DDG oscuro. Y resumido acá, en la parte de pigmentación es interesante que ellos al subir de 0 hasta 15% de DDGS en la dieta, encontraron que en ambos experimentos, tanto el que usó el DDGS Gold como el que usó el DDGS Brown o café, se incrementó la pigmentación de la yema. Si lo ven acá, este es el experimento 1, hay un aumento en la coloración por efecto de los DDGS. Igualmente, cuando se usó el más oscuro, hay un incremento en los valores A, que el A refleja la coloración rojiza de la yema. Entonces, como conclusión acá, se encontró que al aumentar los DDGS de 0 a 15%, se incrementó la coloración de la yema, y esto se dio aún usando los DDGS oscuros, que se supone que tenían bajas xantofilas analizadas. Lo que encontraron es que las xantofilas sí están presentes en el DDGS oscuro, pero ligadas a ciertos compuestos que por el calentamiento que puede ocurrir les cambian la polaridad, pero que no se detectan al laboratorio, pero siguen ahí presentes y sí se extraen para depositarlas en la yema. Hoy en día, pues análisis más recientes, se nota cómo los DDG tienen valores bastante altos de xantofilas totales comparativamente con el maíz. Por lo tanto, pues esta
podemos decir que es una gran ventaja para el uso de los DDGS por mejorar la pigmentación de la yema. El otro tema importante acá es, en el caso de la granulometría de los DDGS, la granulometría, hicimos un estudio de cómo varía la granulometría de muestras recibidas en planta. Estos son 36 diferentes embarques recibidos y encontramos una variabilidad de un 11.3%, o sea que la variación fue desde 507 promedio, con rangos de 434 mínimo a 628 micrones de tamaño de partícula, y el mismo simultáneamente analizamos la soya que ingresó, o sea, cada vez que ingresaba DGS, analizábamos también la soya que ingresaba y nos dio una variabilidad aún mayor, lo cual pues refleja que estos productos, por ser de procesos industriales, pues también tienen una variación en el caso de del tamaño de partícula. En el caso de oxidación, pues sí es claro que hay una mayor oxidación de los DDGS, comparado obviamente con maíz, porque es un aceite más expuesto y de mayor cantidad. Entonces, durante el almacenamiento, pues tenemos que estar controlando que el producto esté en buenas condiciones de almacenamiento, buena ventilación, que no haya calentamiento, que nos vaya a provocar oxidación, porque sí, los valores de peróxidos, aquí se ve cómo se nos pueden aumentar por efecto de esta oxidación. En las pruebas que se hicieron en bodegas planas, por debajo de 29 grados centígrados, no se mostró ninguna variación en los valores de oxidación, o sea, rancidez, durante el periodo de almacenamiento de 4 meses. O sea, que se tuvo el producto durante 4 meses y no se notó variación en rancidez, siempre y cuando esas condiciones de almacenamiento sean las adecuadas. El tema de micotoxinas es un tema que siempre va a estar presente en el uso de los cereales como maíz y en este caso los DDG que provienen del maíz. Como les dije, en los certificados de calidad, pues nosotros pedimos las micotoxinas que queramos para ver cómo está en origen el producto, pero posteriormente es importante que lo analicemos. El comportamiento de micotoxinas en maíz en los Estados Unidos en la cosecha anterior, se notó que había un incremento importante en DON y fumonicina, o sea, estamos hablando de micotoxinas provenientes del hongo Fusarium, y los DDGS pues igualmente tendieron a tener niveles más altos de DON y fumonicina. Por lo tanto, pues aquí hay factores que juegan un papel importante durante la cosecha, durante el mismo proceso de crecimiento de las plantas, el almacenamiento del grano y el procesamiento, que tenemos que estar atentos para tomar medidas en las plantas de las fábricas de alimentos si detectamos niveles inusualmente altos de algunas micotoxinas. Estos son análisis de los 6 embarques que hemos conversado, ya realizados localmente, y se nota que sí hay presencia de fumonicina y vomitoxina o DON, en niveles que aunque no alcanzan los máximos que normalmente manejamos, pues sí es importante estarlos monitoreando, porque también, pues recuerden que podemos hablar también muchas veces de lo que es interacciones, sinergismos entre micotoxinas. Aquí la cearalenona ha sido también un problema importante, que recordar que la cearalenona es una micotoxina androgénica más involucrada en la parte reproductiva, pero sí es importante y especialmente en cerdos, ¿verdad? Ok, para terminar, el octavo punto, y creo que vamos con el tiempo más o menos limitado, pero importante que lleguemos a este punto de formulación y costos de alimentación. Aquí antes de entrar, quisiera hacer la pregunta número 4, que es más que todo, cómo definir el uso de los DDGS de acuerdo a la experiencia de ustedes como usuarios o potenciales usuarios de este producto. Listo, doctor. Ya se lanzó la encuesta. Estamos esperando que empiecen a entrar las contestaciones.
Bueno, voy leyendo por dónde vamos, doctor, y lo voy a dejar corriendo mientras usted sigue la presentación, pero leo la pregunta: ¿cuál es el aspecto más importante para usted para definir el uso de DGS? Entonces, de 23, 15 contestaron precio, variación en composición. De 23, 5 contestaron, que eso es lo más importante, presencia de micotoxinas. De 23, 2, y otros de 23, 1. Precio es el más relevante en esta encuesta. Perfecto. Ok, entonces vamos a hablar de algo relacionado con formulación y los costos de DGS en los alimentos avícolas. En cuanto a niveles de uso, bueno, esto es muy propio de cada nutricionista, de la experiencia que se tenga, de la experiencia en las fábricas de alimentos, usándolo en las diferentes líneas de aves. Aquí les pongo los valores máximos que por experiencia nosotros usamos o hemos usado. En el caso de pollos de engorde, pues podemos llegar hasta un 12%, siempre limitando un poco entre inicios e inicios. En el caso de las pollitas de postura, o sea, en levante, en las primeras etapas se puede pensar hasta en un 7%. En el desarrollo ya podemos incrementar, igual que en postura ya comercial, hasta un 15%. En reproductoras se tiende a limitarlo un poco a un máximo de 10%. Un poquito de miedo a las micotoxinas, tal vez es el factor. Pero en el caso de ponedoras, pues hay que considerar que tenemos una ventaja ya con ponedoras ya más desarrolladas y en producción, de que hay un aporte de fibra interesante a partir de los DDGS. La clave para usar destilados es lo que les he venido diciendo, ¿no? Tener una buena matriz de formulación, que nosotros la desarrollemos y la vayamos modificando con los empaques que nos llegan. Esto es muy importante porque es un producto que obviamente, al ser de un proceso industrial, va a tener variaciones. Y lo ideal es no mantener una matriz fija, no irse a tablas de composición, sino tratar de tener fuentes que estén analizando constantemente el producto y preferiblemente que analicen nuestro embarque. Esta matriz va a estar disponible para que ustedes la vean como ejemplo, pero como les digo, es variable. Volviendo a ejercicios de formulación, en el caso de pollo de engorde, este ejercicio está hecho con un 12% de inclusión de los destilados, y vemos que al incluir este 12%, todo lo que se ve acá en rojo es variación que existe en la formulación. Igualmente, la parte nutricional, vemos que hay una variación. Normalmente, al introducir los destilados, pues nos tiende a subir la proteína cruda, porque porcentualmente la digestibilidad de aminoácidos tiende a ser un poco más baja en los DDGS comparados a la relación maíz-soya. Si vemos el resumen del uso de 12% de DDGS en pollos, básicamente lo que ocurre es que al introducir el 12%, o sea, los 120 kilos por tonelada, hay una sustitución proporcional de 70 maíz, 30 soya, o sea, 87 kilos de maíz, 37 de soya, para sustituir 120 kilos de maíz, al introducir 120 kilos de DDG. Tenemos que usar un poco más de aceite por el menor valor de energía de la DDG comparado a la mezcla maíz-soya. Tenemos la ventaja de que reducimos el uso de fosfato, reducimos el uso de metionina, treonina y valina, pero sí hay que usar un poco más de lisina. En este ejercicio, utilizando los precios actualizados que esperamos tener en los próximos días, de maíz, harina de soya, aceite y destilados, de 350, 530 y 380 para destilados, contamos con un ahorro de $2.55 en este ejercicio por tonelada métrica. Si nos vamos a el uso, bueno, esto vamos a obviarlo, es un ejercicio ahí de niveles. En el caso de ponedoras, corriendo el mismo ejercicio con 12% de destilados, vemos que igual al introducir el 12% hay variaciones en diferentes componentes. Igualmente la proteína va a tender a subir. Vemos que la lisina se ajusta un poco más cuando usamos DDG.
La fibra, lo que les decía, tenemos que tener un poquito más de fibra, un 0.5% más de fibra cuando usamos 12% de DG. Eso yo personalmente lo veo como una ventaja ya en ponedoras adultas. Y en resumen, esto es lo que ocurre. Al introducir los 120 gramos en la fórmula, 120 kilos, perdón, por tonelada, el 12%, hay una sustitución de 67 partes de maíz y 33 partes de harina de soya. O sea, tenemos 82 kilos y 41 kilos por tonelada para esos 120 kilos de destilados. Adicionalmente, tenemos que agregar más aceite, o sea, la formulación nos va a jalar un poco más de aceite y nos va a jalar más lisina, pero reducimos también fosfato, metionina, trionina y valina. En este ejercicio, con los mismos precios que les comenté, vamos a tener una ventaja de $3.40 por usar 12% de destilados en la fórmula, que no deja de ser un ahorro importante. Entonces, en resumen, pues esos son los 8 aspectos que les quería comentar y que son probablemente pues, los más relevantes que hemos escuchado en relación a las dudas que manejan los usuarios y los usuarios potenciales de destilados en nuestra región. Muchas gracias a todos por la atención y estoy pues disponible para las dudas, ya sea ahora mismo o si no puedo responder alguna duda, pues la podemos responder por correo eventualmente. Ahí queda mi correo y mi número telefónico. Con gusto, pues yo trato de atenderlos cuando me sea posible. Muchas gracias. Listo. Doctor Zumbao, muchas gracias. Definitivamente una pregunta muy completa, una presentación muy completa, muy interesante. Y pues definitivamente han llegado preguntas y ahora vamos a ingresar al espacio de preguntas y respuestas. Voy a arrancar con la primera pregunta que tengo, doctor Zumbao. Y esta es dirigida a usted. En lo que respecta a la importancia del análisis de fibra cruda en los DDGS, ¿qué tanta relevancia toman los análisis más detallados como el FAD y la FND? Sí, de hecho, hoy en día pues ya estamos con la opción de manejar análisis un poco más a fondo de la fibra. Cuando nosotros analizamos, digamos, fibra neutro detergente, fibra ácido detergente, pues estamos básicamente determinando cuáles son los componentes de esa fibra, si tenemos hemicelulosa, si tenemos más celulosa, si hay lignina, o es una fibra más digerible, cuánto de esa fibra es insoluble, y de hecho nos genera muchísima más información. Hoy en día, bajo los sistemas, por ejemplo, de NIR, conectados a algunas bases de datos, tenemos acceso a esa información. Lo que todavía no tenemos claramente es definir niveles en las fórmulas. O sea, nosotros seguimos manejando fibra cruda como la opción más fácil de formulación, pero en monogástricos, en el caso de aves, todavía no hemos definido cuáles son los niveles que manejaríamos de fibra neutro detergente, fibra ácido detergente. Ese creo que es un trabajo que tenemos que ir implementando, ¿verdad? Para ahora que ya tenemos más acceso a información y análisis. Perfecto, doctor Zumbao, gracias. Entonces, continúo con la segunda pregunta que tengo. Con el incremento en los precios de los fosfatos, ¿cómo sacarle el mayor provecho al PEN que nos aportan los DDGS? Sí. Bueno, como vieron ustedes, los valores de fósforo disponible, pues, o por lo menos el fósforo fítico, es casi que 3 veces menor proporcionalmente a lo que tiene el maíz y prácticamente más de 2 veces menor que lo que tiene la harina de soya. Si ustedes vieron, cuando nosotros utilizamos los ejercicios de formulación, sustituimos alrededor de 30% de soya y 70% de maíz. Eso quiere decir que estamos
incrementando el nivel de fósforo disponible y lo vieron claramente, reducimos el nivel de fosfato que estamos poniendo en las fórmulas, tanto en pollo como en ponedora. Eso es una ventaja que la podemos cuantificar fácilmente, ¿verdad? En base a los precios de fosfato que tenemos hoy en día. Bien, perfecto, doctor Zumbao. Entonces, vamos con la siguiente. ¿Qué beneficio pueden tener los remanentes de levaduras sobre la digestión en las aves? Sí, este es un aspecto que en realidad no se ha cuantificado. Creemos que hay una ventaja importante, porque sí, lo que se ha notado, uno siempre espera que la concentración de nutrientes en los DDG sea 3 veces la concentración de esos nutrientes del maíz. O sea, si vemos que los DDG es 1/3 de lo que se produce, pues se debería concentrar 3 veces los nutrientes como proteína, aminoácidos, etc. Y lo que hemos notado es que si ustedes ven los análisis, usualmente la concentración de muchos nutrientes es 3 veces y media más, y hasta 4 veces en algunos casos. Esto lo explicamos en parte por esa presencia de levaduras, todos estos residuos de paredes de levadura que quedan, que nos da una ventaja, y también se presume que nos puede dar una ventaja en la parte digestiva, ¿verdad? En la parte de salud digestiva. Pero, pues, como decir que está cuantificado, no, excepto que sí hay valores más altos de esos componentes como aminoácidos, ¿verdad? En los análisis. Perfecto. Gracias, doctor. Entonces, la siguiente pregunta. Con el avance en los procesos de producción de etanol y las modificaciones que se han hecho, ¿cuándo habrá DDGS de alta proteína disponibles en el mercado? Esta puede ser como para usted o para el equipo de ADM. Sí, bueno, yo nada más comentaría que sí hay procedimientos como yo les mostré, pero por lo menos hasta donde yo conozco, a nosotros no nos llega ese tipo de destilados y no sé exactamente cuántos se esté comercializando en Estados Unidos, pero sí sé que hay plantas que ya han implementado estos sistemas de fraccionamiento y de extracción de fibra que hace que al extraer fibra y extraer más aceite, incremente la proteína a 40%. Pero sí, los compañeros de ADM, pues creo que pueden tener tal vez un mejor conocimiento del tema. Vamos a ver. Bueno, mientras se conectan, vamos con la siguiente pregunta, doctor. Con una buena cosecha de maíz en Estados Unidos, el incremento del precio del petróleo y la recuperación de la economía, ¿habrá más demanda de etanol y por ende más DDGS disponibles? ¿Cómo podría comportarse el precio? Eso también es, creo que un poco más hacia el lado comercial. Sí, que también yo pensaría que es un tema un poquito más difícil de predecir. Yo creo que mucho, bueno, en mi opinión también, de lo que uno lee y se informa un poco, en esto, pues sí, obviamente estos incrementos de precio va a hacer que la industria de etanol crezca un poco más. Incluso, según entiendo, se habían paralizado algunas plantas que estaban en construcción y ya se reactivaron de nuevo con esta situación. Mucho va a depender de cómo esté la situación con China también. En cuanto a destilados, no sé si ya ha habido algún avance en importación, porque parecía que se iba a abrir de nuevo. Y ahí entra a jugar también muchos factores, ¿verdad? En cuanto a disponibilidad y precios de los destilados. Pero así como lo estoy viendo yo, creo que sí podría haber una mayor disponibilidad. Lo que no estoy seguro es que los precios sean más atractivos. Ya eso es un juego de mercado. Bien, ahí Álvaro, si me permitís agregar, Claro que sí.
Pues básicamente, pues lo que está moviendo ahorita los precios de los DDGS es el precio del combustible, ¿verdad? El precio del petróleo. O sea, a medida de que el precio del petróleo incremente, ¿verdad? La demanda en producción de etanol va a incrementar también. Y como dice el doctor Zumbado, va a haber una mayor disponibilidad, ¿ya? Pero sí, pues habría que ver el juego entre oferta y demanda, ¿verdad? Para ver el precio final. Pues algo que como ADM pues no lo podemos determinar, pues eso lo tiene que determinar el mercado. Gracias, Noel. Hay otra pregunta, a ver si de pronto ustedes podrían dar un poquito de luz, que viene con el avance en los procesos de producción de etanol y las modificaciones que se han hecho. ¿Cuándo habrá DDGs de alta proteína disponibles en el mercado? De esos que el doctor Zumbado comentó, que tenían como un 40%, si entendí bien durante la presentación. Horacio, no sé si tienes algún comentario. Sí, gracias. Bueno, de alguna forma son como productos muy especializados. Básicamente estamos trayendo ahorita para el sector, por lo menos de la región, DDGs con Profat 35%. Cabe resaltar que actualmente estamos teniendo una logística constante. Estamos dándole tranquilidad a los clientes de que los DDGs están de alguna forma disponibles y que los pueden tomar en cuenta en su formulación. Estos especializados, pues por el momento no estamos teniendo aquí en la región, pero los que generalmente estamos manejando con un Profat hay 35%, eso sí, pueden estar ustedes con la tranquilidad de que va a haber disponibilidad tanto en tiempo como en locación de cada uno de los países aquí en la región. Perfecto, gracias a ambos, a Noel, Horacio. Vamos a continuar con las preguntas. Esta entiendo que sí va dirigida hacia el doctor Zumbao. Si el valor del aceite incrementa de precio, ¿sería posible una extracción con solventes? Pues es un poco más. No estoy seguro si es factible extraer con solventes en las plantas de etanol, creo que no, por la naturaleza del producto, que es un producto húmedo. Posiblemente uno podría pensar que lo extraigan más bien antes de entrar a proceso. Ahí sí ya se podría pensar en solventes, pero ya una vez procesado, cuando queda la masa que va a ser sometida a condensación y otros procesos para obtener los destilados, creo que solo la posibilidad de centrifugación, aunque como les dije, cuando se generan estos procesos de fraccionamiento, ahí también se extrae una cantidad de aceite importante. Entonces, no sé realmente hasta qué punto hay interés de las plantas de etanol de introducir un sistema ya tan complejo, ¿verdad? De solventes para extraer el aceite del grano seco. Buenísimo, doctor Zumbao. Creo que más de lo que teníamos esperado en respuesta en esa pregunta. Hay una interesante que me acaba de entrar. Dice, usted explica el color y la calidad del ingrediente. ¿Qué calidad de DGS deberíamos comprar para nuestros proyectos avícolas? En términos de color, como les dije, hasta yo mismo me confundo. Cuando uno lee mucho, como que tiende a confundirse, ¿verdad? Mucha investigación, digámosle que un poco más antigua, se orientaba mucho a que el color era un factor importantísimo en la digestibilidad principalmente de lisina. Estos recientes estudios como que tienden a no confirmar esto, sino que más bien nota uno como que productos oscuros nos están dando digestibilidades normales. Entonces ahí es donde entra el juego de si el producto viene sometido a exceso de calor o más bien viene simplemente con adición extra de melaza o de las vinazas. Yo creo que mucho está relacionado con la tecnología. Cuando los estudios se empezaban a hacer por allá de los
antes del, digamos, la década del 2000 al 2010, sabemos que había muchas plantas de etanol de menor tecnología o de vieja tecnología, como les decía, y es posible que esos productos que se usaron en investigaciones, si fueran productos sobrecalentados, oscuros pero sobrecalentados, que sí tuvieran un problema de digestibilidad. Hoy en día, con las plantas tan modernas, presumo que controlan mejor esos calentamientos y entonces vamos a tener productos oscuros pero no calentados, sino simplemente con los solubles. Entonces, ese juego ahí, pues no lo sabemos. Yo creo que tiene que haber un poquito más de investigación más reciente para estar nosotros claros como nutricionistas, como usuarios, de que realmente no hay un efecto en digestibilidad. Yo tengo experiencia con este producto. El primer embarque que recibimos acá en Costa Rica fue en el 2003 y recuerdo que era un producto muy oscuro y evidentemente uno lo notaba en campo. Problemas de tránsito rápido, las excretas feas, pollos con problemas de crecimiento cuando usábamos niveles altos. Y confirmamos que sí, ya habían plantas de buena tecnología, pero muchísimas plantas de una menor tecnología. Y sí era un producto de baja digestibilidad. Entonces todo va mucho relacionado con ese aspecto, ¿verdad?, de tecnología. Perfecto, excelente, doctor Zumbado, muchas gracias. Yo voy a aprovechar antes de hacer ya las últimas preguntas, voy lanzando la encuesta para que por favor los participantes no la vayan diligenciando mientras continuamos la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, la siguiente pregunta que viene al equipo de ADM dice lo siguiente. A los señores de ADM, ¿qué otros productos como los glútenes que mencionaba el doctor Zumbado van a ofrecer? Como compartía yo un poquito antes, por el momento ahorita tenemos el DDG, este estandarizado. Estos productos un poquito más diferenciados de DDG, como los que compartía el doctor Zumbado, con un poquito más ahí de niveles, por el momento no están. Obviamente necesitamos ahí tonelaje, necesitamos ahí un poco el llenar ahí bodegas y también ahí la demanda, pero con gusto estamos abiertos por si hay alguien que está interesado en algo especializado, pues con mucho gusto pueden acercarse, ahí están nuestros contactos y estamos ahí muy abiertos para atenderlos. Disculpe, Horacio, creo que la pregunta iba también muy dirigida más a gluten, según entendí, ¿no? Gluten meal, probablemente alto proteína, o sea que es un proceso diferente a los destilados. Creo que por ahí va, Álvaro. Correcto, la repito. A los señores de ADM, ¿qué otros productos como los glútenes que mencionaba el doctor Zumbado van a ofrecer? Es correcto, doctor Zumbado, la observación. Pero bueno, de todos modos, Les puedo apoyar un gracias. poquito con, no sé si me escuchan, les puedo apoyar un poquito con la información, tratar de contestar esta pregunta. Nosotros hemos traído para la región con gluten meal, con gluten pellets a veces, pero como dice nuestro compañero Horacio, es que esos productos dependen mucho de la logística que podemos tener para completar bodegas, o a veces, como hemos traído mucho a Costa Rica, a través de contenedores. Obviamente, los contenedores tienen un costo más caro por ser pequeñas cantidades de 200, 300, principalmente esos productos que tienen valor agregado en proteína, que son más caros, que se usa, el uso no hay tanto gran volumen para ser usado, ¿no? Pero sí manejamos estos productos en caso de corn gluten meal, que es un producto más caro, pero corn gluten feed pellets es un otro producto también que lo usamos, estamos trayendo para la región a través de contenedores, así como soy pellets también,
que está viniendo como contenedores. Podemos proveer de estos productos. Perfecto. Nosotros, tal vez agregando el gluten meal, más de 60% de proteína, lo usamos solo en formulaciones muy especializadas para sustituir soya cuando queremos más digestibilidad de la proteína. Ejemplos son preiniciadores, alimentos en acuacultura, incluso en mascotas. Se prefiere usar ese tipo de proteína que es más digestible. Por lo tanto, pues hay cierto mercado, ¿no? para el gluten meal. Perfecto. Jax, Horacio, doctor Zumbao y Noel, eso sí, creo que ya estamos llegando al final de nuestra QIA. Vamos a darles un minuto más para poder finalizar los que nos faltan en la encuesta, que eso nos ayuda mucho a mejorar. Y con esto, pues yo sí, antes de darle la palabra a Noel, para que él continúe ya con el cierre por parte de ADM, yo sí les quiero dar las gracias a todos por este espacio, por este tiempo, a los participantes, al doctor Zumbao en especial, y de ahí también al equipo de ADM por ayudar a organizar y poder pues presentar lo que son los DDGS en la región centroamericana. Y con esto, pues, Álvaro del Consejo de Grano se despide y le voy entregando la palabra en este momento para el cierre del evento a Noel Berrios. Noel, adelante, por favor. Muchas gracias, Álvaro, por cedernos la palabra. Y buenas tardes a todos, ¿verdad? En nombre del equipo de ADM, quisiera agradecer igual al equipo organizativo del US Grain Council y al doctor Mario Zumbado por compartir sus conocimientos y experiencia con todos nosotros. De manera muy especial, quisiera agradecerle a todos nuestros clientes e invitados por su participación en esta sesión. Esperamos que el seminario haya sido de mucha utilidad para todos ustedes y que la información recibida les ayude a mejorar la eficiencia y los resultados en las dietas de aves que utilizan. Como ADM estamos comprometidos en facilitar a todos nuestros clientes acceso eficiente a nuestra cartera de productos y servicios, ya sea maíz amarillo, harina de soya, granos secos de destilería con solubre, entre otros, como los mencionábamos en esta sesión. Si desean obtener mayor información respecto a nuestros productos o servicios, pueden contactarse a los correos de nuestras oficinas. Ellos se encuentran en la invitación que se les hizo llegar por correo. Y pues nada más, pues agradecerles a todos por su participación y su presencia. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, buenas Gracias. tardes. Claro. Buenas tardes. Gracias, señores.